Hola amantes y primos terceros de la cultura, bienvenidos a una nueva entrevista de En órbita, emisión completa en la compañía de un personaje importante, relevante de la escena cultural colombiana que se deje importunar por mí y mi fiel cuaderno. En este caso estamos con Ana Marta de Pizarro, directora del Teatro Nacional y también del Festival Iberoamericano de Teatro que está a punto de empezar. Ana Marta, bienvenida en órbita, muchas gracias. Bienvenida, pero no me voy a dejar importunar. ¿No? Eso no quedó en el contrato. Pero yo más no tantito. Miremos a ver. Ya va a empezar el Festival Iberoamericano de Teatro. ¿Para qué le sirve el teatro a un país que tiene unas necesidades tan urgentes como Colombia? Yo creo que una de las necesidades fundamentales que tiene este país definitivamente es el respeto. Es aprender a tolerar, saber que hay cosas distintas, que no todos somos iguales, que pensamos, que sentimos y que vivimos la vida de una manera distinta. Y yo creo que el teatro es fundamental y ha sido fundamental en estos años desde que empezó el festival en mostrar una dimensión distinta de la realidad. El festival definitivamente es el carnaval que la ciudad no tiene y es un carnaval de las artes escénicas que cuestiona, que muestra caminos, que es irreverente, pero que al mismo tiempo es una fiesta. Bueno, y hablando de si se puede, pues ahí va, porque la gente tiene la percepción, yo tengo la percepción muchas veces de que el teatro es una causa perdida en Colombia en el sentido en que es un negocio leonino, es decir, que uno se mete a hacer teatro y se encuentra con todo tipo de dificultades, con escasez de público y está consiguiendo los recursos, y si a uno se le ocurren buenas ideas y como proyectar una cosa, entonces viene a conseguir el video, y después tener que hacer... Es duro, es muy duro. Es duro. Pero yo creo que en términos generales el trabajo en la cultura siempre es duro, siempre es complicado. Pero tal vez parte de la razón por la que nosotros nos sentimos que sí estamos ayudando a cambiar el mundo y sí estamos ayudando a cambiar el país es precisamente seguir trabajando en eso que hacemos. ¿Cómo empezaste tú en teatro? ¿Tú empezaste actuando? Nunca en la vida he sido actriz, jamás en la vida, no, bailarina. Okay. Yo quería pero ser sí bailarina tienes tarima, de o sea, sí. Claro, bailarina de flamenco era lo que yo quería hacer. ¿Y qué tal? No, pues lo hice durante muchos años. Cuando entré a la universidad, mis papás no querían que yo estudiara antropología, pues eso, con qué se come, eso qué es, qué cosa tan rara. Y yo hice el curso completo de estudiar en los 70s en la Universidad Nacional. Fui militante comunista, come candela, brava, y cambié las castañuelas por la piedra, un poco. Pero bueno, eso de alguna manera es un teatro. Es decir, también, claro, la política es teatro, es un poco como la lucha libre. Hay como una serie de códigos que ya están preestablecidos, sí, estoy de acuerdo. ¿Es posible catalizar la realidad a través del teatro? ¿Es posible empezar a entender un poco cómo funciona la trama de lo que la gente llama la realidad en este país? Pues es que yo creo que es la única manera. Realmente yo creo que la única manera, es decir, la realidad es tan compleja que solamente cuando tú eres capaz de volverla a desarrollar, de ponerla en cuatro paredes, de ponerla en una tarima y mirar, bueno, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Esto por qué? ¿Cuáles son los antecedentes? Solamente en ese momento se puede aprender y se puede aprender también, se puede saber qué es lo que está pasando y se puede buscar una salida y una solución. Una de las cosas interesantes que yo creo que está sucediendo hoy en día en nuestro país es que hay una primavera teatral juvenil. Hay muchos jóvenes haciendo trabajos interesantes. Fanny se quejaba y decía que la razón por la que no había buen teatro es que faltaban dramaturgos. Yo creo que este es un momento muy interesante porque los jóvenes, hay mucho joven dramaturgo que no solamente está escribiendo, sino dirigiendo su propio trabajo en un lenguaje en el que le habla a los jóvenes su propio lenguaje y en un lenguaje en el que incluye otro tipo de conocimientos y nos lleva a lo que está pasando ahora. Es que es difícil procesar la realidad en la medida en que el teatro, bueno, cuando uno usa todos los términos de teatro como algo peyorativo, se encuentra con que todos se aplican a lo que se conoce como la realidad. Entonces, esto es una farsa o la pantomima, el drama. Una puesta en escena, esta es una puesta en escena. Exacto, es que esto es una puesta en escena. Pues uno se encuentra, por ejemplo, con que el éxito de muchas emisoras de mesa de trabajo consiste en que cada uno tiene un papel, por ejemplo. Es decir, claro, que todo es un montaje. Todo es un montaje. Y cuando uno habla de que todo es un montaje, que todo es una farsa, parece que todo fuera falso. Entonces uno podría pensar que el teatro es el oficio de decir mentiras, pero no, ¿o sí? Yo creo que las dos cosas. Okay. Es de saberlas decir,
de montarlas de tal manera que te incluyan, que incluyan y que sean capaces de llevar al público a un determinado sitio, y que en ese momento, en la medida en que hay como una relación con el público en el lenguaje, en la medida en que hay una transposición de la realidad, nos está mostrando la realidad como es, a partir de un lenguaje que parece mentira. Vamos a hacer una salida teatral porque es hora de nuestra efeméride en órbita. ¿Qué no ves que nosotros celebramos la vida de la gente interesante e importante de la historia de la cultura aquí, cada día, gracias a sus aficionados? Describir a Jorge Ali es una responsabilidad muy grande porque es un nombre muy grande para las artes escénicas de este país, el cine y la televisión. ¡Gloria! ¡Y a la consolidación de Colombia! Ver a Jorge Ali dirigir un actor es una clase de dirección de actores cada vez. ¡Apunten! ¡Corten, corten, corten! ¡Corten! Bolívar no murió así. Está uno ahí escuchando cómo logra que el actor entre en situación, cómo logra que el actor transmita lo que debe transmitir, que se sintonice con la atmósfera de la historia, de la escena. Yo creo que eso es algo que no cualquier director lo logra. Los que hemos estado cerca de él y hemos podido como gozar de esa sabiduría, pues nos podemos ufanar de haber estado ahí y de oírlo hablar, de oírlo dirigir una escena, y yo creo que no hay actor en este país que no agradezca ser dirigido por un director como Jorge Ali Triana, en el cine, en la televisión o en el teatro. ¿Tú tienes una rutina de viaje? Sí, yo tengo rutinas. Es decir, yo me monto en el avión, siempre llevo un libro para leer, pero ahora, pues si ahora que se puede llevar iPad, entonces también cosas para revisar que no haya tenido tiempo de contestar o lo que sea. Y espero a que el vuelo arranque. Cuando el vuelo arranca, después de que sobrevuela un poquito la ciudad, me quito los zapatos, me pongo solamente medias, levanto los pies para que no me molesten y me dedico a leer casi todo el camino, a tratar de poner la cabeza en blanco, de modo que pueda estar como en modo ir a ver espectáculos. Cuando yo voy a los festivales, normalmente empiezo a ver espectáculos u obras de teatro a las 9 o 10 de la mañana. A veces son las 11 y todavía estoy viendo cosas. Después de 3 o 4 días de regreso, no quiero ver ni siquiera un noticiero, nada, porque estoy llena de tantas cosas que he visto y además de tantas emociones que de todas maneras he tenido. Sí, y además me gusta cuando llego a las ciudades donde voy, procuro, si estoy el fin de semana, ir a un mercado de las pulgas. Me encantan los mercados de las pulgas. Me gusta conocer un poquito lo que sucede en ese sitio, no solamente a nivel del teatro, sino también, por ejemplo, con la comida. ¿Qué pasa con la comida del sitio? ¿Qué pasa en la calle? Por ejemplo, ahora que estuvimos en Brasil con Octavio Arbeláez viendo los espectáculos o las obras de teatro que queríamos traer al festival, definitivamente es un vecino gigante, vecino y desconocido, lleno de cosas interesantes para ver y lleno de cosas interesantes para traer al festival. Bueno, Ana Marta, vamos a hacer una segunda salida, esta vez para nuestra agenda en órbita. Si ustedes no han visto la cantidad de vainas que hay que hacer ya con el Festival Iberoamericano de Teatro, pues entonces ahí tienen otro poco de planes. Y si entran a www.enorbita.tv, se van a encontrar con una toyotada de planes más. Agenda en órbita. Como ya les habíamos contado, el Colombo Americano de Medellín realizará el ciclo de conferencias Cibercultura Entorno Global para Innovar, en el que se presentarán ejemplos de innovación social a través del uso de las TIC. Debido a esto, el 8 de abril se llevará a cabo el último conversatorio en torno al impacto de las redes sociales. La conferencia estará a cargo de Diego Buitrago, docente investigador CES. En Bogotá está abierta la exposición El tiempo lo aguanta todo de Leila Cárdenas. Esta artista presenta su más reciente creación en la Galería Casa Rigner. Allí, Leila busca hacer visible tanto la fragmentación del tiempo como su concurrencia mediante una analogía establecida entre lo visible y lo vacío.
Hasta el 7 de abril estará abierta la primera Bienal Internacional de Arte Contemporáneo de Cartagena de Indias, BIASI. Este proyecto está encaminado a abordar problemáticas locales con obras dispersas por todo el casco histórico de la ciudad. Así que aproveche, habrá obras de artistas nacionales e internacionales y vale la pena entrar en diálogos con el arte. Bueno, vamos a hurgar ahora, ya para terminar, vamos a hurgar un poco como en el nervio sensible. ¿Qué es lo más duro de trabajar sin Fanny? Ay, no tengo con quién discutir cuando hay problemas. Eso me hace mucha falta. Eso me hace mucha falta. Es decir, sí, buscar salidas y alternativas y sentir que ella no está. Hoy en día tenemos un equipo de trabajo que es fundamental en esto de hacer el festival. Es decir, es un equipo de trabajo que está pendiente de todos los menores detalles o de todos los distintos problemas que puedan existir. Pero de todas maneras, la palabra de esa mujer que su vida era el teatro, que llegó aquí antes de 1960, como en el 58, 59. De todas maneras, esa experiencia, eso no se improvisa. ¿Sabes qué tenía? Una cosa impresionante en la publicidad. Ella tenía un ojo para la publicidad. Ella miraba un aviso y decía, falta esto, pongan esto otro. Eso y los balances. Que ella había sido contadora. Entonces, ¿sí? Claro, no, ella además jugaba con los números permanentemente. Okay. Eso, por ejemplo, es algo que me hace mucha falta de ella. Bueno, ya para cerrar, una recomendación. ¿Qué obra de teatro no te cansas de ver? Yo creo que los clásicos en versión contemporánea no me canso de ver. Claro, entonces pues en el festival vamos a tener La Medea, vamos a tener, por ejemplo, La Tempestad, que es dicen que es la última obra que escribió Shakespeare y una de las más difíciles de montar, que la escribió para que nadie fuera capaz de montarla. Pues la traemos muy bien hechecita para el festival. Claro, pero por ejemplo también Un Caballero de Olmedo, que es absolutamente maravillosa la versión que traemos. Muchísimas gracias por darnos esta entrevista. No, gracias a ti por interesarte en el festival y por tener esa cercanía con esto que ya estamos hoy, 4 de abril, empezando. Pues ojalá que esto se propague y se propague. Señores, pendientes no solamente de nuestras emisiones en radio, en televisión, del portal de internet, sino también de nuestra próxima entrevista. ¿Quién será la próxima víctima del cuaderno? Hasta luego.